Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. Otros en cambio decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos. Y esto le dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El misterio de la vida de Jesús, del origen de la vida de Jesús, secreto, guardado celosamente por la familia de Jesús, el entorno de Jesús, era justamente la causa de disensión, porque todos sabían que Jesús era de Nazaret, que provenía de Galilea, pero acerca de su nacimiento y acerca de su origen davídico poco conocían. El hecho de que fuera el hijo de José no implicaba mayor cosa para ellos, porque ellos se guiaban por lo que dice la profecía acerca de la que la familia de David vendrá de Belén, porque Belén es el pueblo de David, y por lo tanto no coincidía el lugar de origen anunciado, Belén, con respecto a Galilea, porque Galilea es de los gentiles, donde había pueblo judío pero mezclado con los gentiles, y allí donde surge entonces la división profunda entre aquellos que creen en las palabras de Jesús y lo consideran verdaderamente el profeta y el Mesías, y otros que dan justamente contrastando y replicando y negando la originalidad mesiánica de Jesús por su lugar de proveniencia. Eso tenía un significado muy profundo. Jesús tenía que ser el verdadero Hijo de Dios siempre y cuando cumpliera con los requisitos que ellos planteaban. Pero los requisitos que ellos planteaban eran ciertos, y justamente Jesús venía de Belén porque había nacido en Belén. Pero los fariseos y los sumos sacerdotes obviamente no conocían y desconocían ese detalle. Y aunque lo hubieran conocido, ellos se dejaban guiar por el común de la gente, y de paso acusando el común de la gente que se dejaba engañar por ese hombre, que era un engañador, un usurpador, un falsificador de la verdadera fe de la religión judía. Entonces vemos que hay una confrontación de criterios de carácter escriturístico, profético, y criterios basados sobre la capacidad personal de Jesús de Nazaret de transmitir con inteligencia, con amor y misericordia el significado de la misma palabra, darle color, darle sonido, darle vitalidad a una palabra escrita y hacer lo que era la palabra de Dios hecha carne, que es el mismo Hijo de Dios, palabra del Padre.
que es el mismo Jesús de Nazaret. Solo Él podía tener esa capacidad, esa facultad, que va mucho más allá de una capacidad interpretativa basada en la elocuencia y en el conocimiento de la Escritura, y que se fundamentaba en la realidad única de ser Él verdaderamente el Hijo de Dios. Y por eso los sumos sacerdotes, los fariseos, habían decidido mandarlo a apresar, porque ellos veían en eso el peligro de una falsificación de su propia ley, de su propia religión, de su propia fe. Pero obviamente lo que le tenían miedo era Jesús. Seguramente se preguntaba si este, que apenas tiene 3 años predicando, ha hecho todas estas cosas, y ya el pueblo cree en él, ellos le dicen chusma, ¿verdad? Gente de poco valor, quiere decir. Obviamente ellos después no podían haber tenido la fuerza para rebatir y reafirmar su autoridad farisaica y jurisdiccional y jurídica y totalmente basada en la ley del Antiguo Testamento, frente a la potencia, a la irruencia y a la fuerza transformadora de Cristo palabra, por lo cual no le iba a quedar más remedio que reconocerlo. Y eso para ello podía representar el derrumbe de su institucionalidad. Y por eso, o se creía en Jesús de Nazaret y se cambiaba, o no se creía en Jesús de Nazaret y se buscaba de eliminarlo. Y esto es justamente todo lo que va preparando y allanando el camino a lo que es la decisión del juicio de Jesús, de su apresamiento, de su condena, de su encarcelamiento, de su vida plena de martirio en esos 3 días que preceden la Pascua de la Resurrección, y al fin su crucifixión y muerte. Y nosotros sabemos que la victoria de Cristo con su santa resurrección y gloriosa resurrección es justamente la contradicción de lo que ellos querían justamente frenar. Posiblemente en su corazón podían estar secretamente esperando la venida del Mesías, pero ellos no esperaban que la venida del Mesías fuera de esa forma. Ellos lo querían atribuir a poderes humanos, ellos lo querían atribuir a poderes religiosos, ellos lo querían atribuir a actuaciones milagrosas por encima del orden natural, pero en acuerdo pleno con la institucionalidad que Moisés, los profetas y lo que había sido la organización religiosa jerárquica del pueblo de Israel pudiera no sentirse contradecida. Jesús viene a transformarlo todo, porque viene el hijo del dueño de la viña a establecer la recolección de los frutos que se han recogido de la viña. Y los frutos son los caminos de conversión del pueblo de Israel, que a la escucha de Jesús se iba convirtiendo e iba asumiendo y admitiendo que Jesús de Nazaret era verdaderamente el profeta, y al admitir que era verdaderamente el profeta, estaba admitiendo que era el Mesías y que era el esperado de todos los tiempos. Se rompe prácticamente el pueblo de Israel, y Jesús es el signo de contradicción preanunciado por el anciano Simeón en la presentación al templo del niño. Y por eso nosotros vemos como ese anuncio también de la espada que atraviesa el corazón de María, que es la misma palabra que el mismo Cristo, iba a permitir que se pusieran a la luz los pensamientos y las intenciones escondidas del corazón humano, que pueden albergar actitudes de fe, pero pueden albergar también actitudes de contradicción en contra de Dios. Y otro argumento que utilizan es: ¿acaso uno de los jefes de los fariseos o de nosotros los sacerdotes ha creído en ese embustero? No, ninguno. Claro, ¿quién se iba a atrever? El mismo Nicodemo tenía una actitud de acercamiento a Jesús cuando se le presenta de noche a preguntarle acerca de la vida en el Espíritu, y Jesús le plantea el nacimiento de nuevo, y eso para él ya se transforma no en una duda, sino en una actitud donde o acepta lo que Jesús le está hablando del nacimiento en el Espíritu, o no lo comprende, lo rechaza. Pero así como él, habían otros dentro del Sinedrín, habían otros fariseos que estaban en duda, pero no se atrevían, porque el poder de los demás, que era el poder de la mentira, que era el poder del poder para no permitir la manifestación de Dios, estaba dominando y atemorizando a todo.
y dentro de ese clima se va cocinando todo lo que es el camino pascual de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de nuestro corazón pueden albergarse dudas en la fe, pueden albergarse críticas a la iglesia, a los sacerdotes, a la conducta inmoral o de poco testimonio de alguno de sus miembros. Pueden albergarse dudas con respecto a la postura de la iglesia frente a tanto problema candente que nosotros tenemos en la realidad de la sociedad actual. Pero allí donde nosotros vemos que solo el que cree en Cristo Jesús es el que sigue a Pedro y sigue realizando el camino de la fe en lo que es nuestro testimonio de vida. Jesús es signo de contradicción también para nosotros hoy en día. No nos dejemos convencer, no nos dejemos influenciar por las fluctuaciones de las corrientes del mundo y permanezcamos firmes en el Señor. Amén.